Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Una semana más, Shalom, bienvenidos a esta semana, la tertulia de Radio Sefarad, como bien dicen al principio del programa en nuestra cortina de presentación. Bueno, hoy tenemos con nosotros para hablar de estos últimos 7 días, y más que de estos últimos 7 días, de estos últimos meses, de qué es lo que está sucediendo por el mundo, tenemos a Boris Levy y a Albert Sabanoglu, que son ya dos asiduos a Radio Sefarad. Bienvenidos a vuestra casa, es un placer teneros aquí. Hola, gracias. Decía, Hola, ¿qué tal? Decía que más que hablar de lo que ha sucedido esta última semana, vamos a hablar de lo que está sucediendo estos últimos meses. Creo que en Radio Sefarad teníamos una cuenta pendiente con nuestros oyentes y era hablar de Turquía. Llevamos oyendo hablar de Turquía desde hace, si no me equivoco, 3 meses, especialmente después de las últimas elecciones. Unas elecciones que, por un lado, daba la sensación que acercaban a Turquía más a Europa, a la vez que, por ejemplo, el mismo presidente francés daba un giro en su política exterior, se hacían guiños como para permitir a Turquía acercarse. Sin embargo, hace muy poquito la Unión Europea decía que Turquía aún no está lista, tiene muchas carencias, entre otras cosas habla de libertad de expresión, etcétera. Muchos factores se mezclan en el problema turco. Si queréis, hablamos en primer lugar, Albert, si te parece, ¿quién ganó las elecciones? ¿Cuál fue la sorpresa de estas elecciones hace 3 meses? Explícanos, ponnos un poco en situación brevemente para que entendamos la situación actual. Sí, la sorpresa fue que el partido islamista moderado, entre comillas, ha ganado con una fuerza mucho más mayor de la que se esperaba. Ha ganado con casi 50% de los votos, lo cual le da mucho poder para hacer cosas en la próxima legislatura, ¿no? Entonces también han conseguido poner a su candidato como presidente de la República, que es un cargo más simbólico, pero que tiene algunos poderes, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, por una parte, una sensación de mucho miedo por un sector de la sociedad que piensa que ellos van a seguir con una agenda semisecreta de islamizar la sociedad. Pero por otra parte, también una gran parte de la sociedad, incluido muchos intelectuales pro-occidentales, intelectuales de izquierdas, etcétera, que dicen que hay que darles una oportunidad porque de las alternativas que había son los menos malos. Es decir, que han hecho mucho en la última legislatura para cambiar cosas en Turquía, para acercar a Turquía a la Unión Europea, etcétera, que es el único gobierno que realmente ha hecho cosas, ha cambiado leyes, ha introducido libertades, etcétera, etcétera, ¿no? Y que hay que darles una oportunidad. Y eso fue en suma, ¿no? Pero ahora estamos con el tema kurdo, que parece haber ahogado todo lo demás, ¿no? Exacto. Es decir, que ya el debate se ha desaparecido, porque lo único que se habla, por lo menos en los periódicos turcos, es el tema kurdo. Decía Isil Caracas, que es directora del Centro de Búsqueda de Documentación de Europa en la Universidad de Galatasaray de Estambul, que todo el debate está monopolizado por la cuestión kurda y las amenazas de guerra contra el norte de Irak. ¿Habrá guerra contra el norte de Irak? ¿Podrán entrar o realmente, como decía el politólogo también, Vaskin Orhan, también turco, Turquía se dispararía una bala en el pie si hiciera esta intervención? ¿Cómo lo ves, Boris? Bueno, yo creo que hay una cierta analogía con cómo se destruyó Yugoslavia después de los años de dictadura. El efecto Irak, que también se ha destruido, tiene una repercusión en Turquía importante, porque hay muchos que abogan por la división de Irak y eso tendría un efecto sobre Turquía complicado, o no, según el nivel de independencia kurda que puedan conseguir ahí, pero parece que hay otros que no, y esa duda en política pues crea estas tensiones que se están viviendo ahora. Yo creo que el principal perjudicado puede ser Turquía, porque ese es un tema que había bajado en intensidad muchísimo en los últimos años, yo diría especialmente en los últimos 5 o 6 años, ya no era un tema de portada, y corrígeme si me equivoco, Albert, y bueno, ahora surge, yo creo que el lado militar de Turquía le interesa que surja porque les da protagonismo, y eso dentro del balance de poder en Turquía
pues les viene bien, entre comillas, pero sí creo que supone un peligro importantísimo, ¿no? Porque la estabilidad de Turquía es muy importante ahora para su desarrollo, tanto social como económico, y si esta cuña de interferencia se mete ahí, pues puede ser un freno importante para ellos, ¿no? Esperemos que no. Yo creo que Turquía es un país impresionante y que debería tener la estabilidad para poder seguir progresando. No sabemos, ¿no? ¿Se imaginan otras soluciones que no sean militares al problema que tienen con esa frontera? Bueno, eso es una pregunta muy global, es decir, de muchos años. Claro que hay otra solución, pero la otra solución lleva décadas sin hacerse, ¿no? Entonces, la otra solución sería desarrollar el sudeste de Turquía, dar un grado de autonomía a los kurdos de ahí, elevar el nivel de vida y entonces hacer que la guerrilla ahí parezca más o menos lo que es ETA hoy, ¿no? Que es bastante irrelevante, ¿no? Pero esa solución no se ha hecho, evidentemente. Tal y como está la cosa ahora, hay soluciones locales, no globales, ¿no? Y una de ellas es entrar, es decir, entrar no, pero una operación limitada que parece que van a hacer, desafortunadamente, diría. En contra de los intereses incluso de los Estados Unidos, que están pidiendo por favor a Turquía que se contenga. Pero ahora entramos en Estados Unidos. Antes quería preguntaros, Turquía se queja amargamente de que la visión que hay en el mundo del PKK, de lo que son sus terroristas, tienen una imagen amable, ¿no? Más allá del mundo. ¿Cómo veis esta actitud turca? ¿Se puede comprender que el resto del mundo comprenda al PKK? Bueno, igualmente que la CNN habla de ETA como el grupo independentista vasco, que también es para quien ha sufrido en carne propia o de familiares los atentados de ETA, pues es terrible que se mencione ese grupo así. Yo creo que pasa mucho. Lamentablemente para muchos intelectuales y periodistas es muy difícil llamar las cosas por su nombre y yo, si fuera turco también me molestaría, igual que siendo español me molesta que se mencione a ETA de esa manera en otros sitios, ¿no? ¿Pero en qué radica esta especie de romanticismo que tiene el PKK que no tiene la ETA o que incluso ETA está perdiendo en el resto del mundo? No, yo creo que es por falta de información. Es decir, uno, si no sabe suficiente, junta las dos cosas. Sabe que los kurdos están viviendo mal y hay un grupo que está dice luchar por lo que sea, y entonces dicen bien, ¿no? Pero realmente, si se conoce un poco más la verdad, el PKK es un grupo al estilo de Sendero Luminoso o algo así, bastante nihilista, y que realmente son grupos de interés que yo dudo que estén realmente allí para luchar realmente para el pueblo, ¿no? Es decir, han hecho barbaries muy grandes, es decir, contra la población civil también. Y esa es la realidad. Es un grupo bastante nihilista, diría yo. Hablamos de los Estados Unidos, que probablemente sean los que menos interés tengan en que Turquía entre ahora en Irak, desestabilizando más. Si había algún tipo de esperanza de que se pudieran calmar la situación en Irak, la entrada de Turquía, pues aunque sea esto que llaman ahora operaciones quirúrgicas o muy concretas, pues seguiría desestabilizando la zona. Pero con Estados Unidos, además, Turquía tiene otro problema, y es que hace unos meses el Senado norteamericano se planteaba hacer una declaración según la cual se contemplaría el genocidio armenio como tal, cosa de la que Turquía no quiere ni oír hablar. ¿En qué está la situación ahora? ¿En cómo está? Cualquiera de los dos. Bueno, aquí hay dos temas, ¿no? Para la política de América probablemente no tiene ni pies ni cabeza, es decir, lo de Irak ha sido algo que está bastante fuera de control. Entonces ahí en la parte kurdo los americanos tienen la única parte viable de Irak, lo apoyan, pero esto también ha causado que los kurdos de Irak a su turno apoyaran a las bases de PKK que tienen ahí y que bueno, desde ahí de una posición sólida empiezan a atacar a Turquía, y lo cual no conviene a Estados Unidos. Estados Unidos que se queda entre dos fuegos, ¿no? Intenta
suavizar las cosas con Turquía, pero cómo todavía no se sabe. Probablemente con los ha estado Condoleezza ahí hace una semana, con muchos hablando con la gente, probablemente les han dado una especie de luz verde para hacer una operación muy limitada, ¿no? Pero sabemos por experiencia que esas operaciones limitadas nunca son tan limitadas ni acaban de resolver el problema ni nada. Así que ahí yo no sé, Estados Unidos tiene un problema y no sé, como todos los demás problemas que tiene Irak, no se sabe muy bien cómo saldrá de ello, ¿no? En cuanto al tema armenio, pues sí, hace unos meses este tema fue muy caliente porque el Congreso y el Senado, no sé si ambos o creo que ambos, de la verdad Estados es que Unidos, no lo sé. Ya por primera vez han conseguido juntar suficientes senadores y diputados para poder pasar esta ley que decía que el genocidio que ocurrió y que bueno, todo lo demás. Pero ha habido desde entonces ha habido un contraataque turco del lobby, porque el gobierno turco maneja importantes lobbies, incluidos senadores o ex senadores en Estados Unidos, con mucho dinero, tienen un presupuesto muy grande para eso, el gobierno turco, y con esos lobbies han conseguido que un número importante de esos senadores o diputados se retractaran de esas posiciones. Entonces ahora no se ve muy claro que se vaya a pasar la ley, con lo cual momentáneamente Turquía ha conseguido su propósito, pero esto a la larga yo creo que es luchar contra algo que va a pasar de todas formas, es decir, es negar esto. Eso os quería preguntar, en tu opinión, Boris, ¿tú crees que se puede depender de una alianza política concreta, estratégica, momentánea, a la hora de definir una barbarie como genocidio o no? Es que la definición como tal, no sé por qué de repente surge que Norteamérica tenga que hacer una declaración sobre ello. Es decir, yo creo que la solidaridad con un pueblo que ha sufrido se expresa de muchas formas. Y si han habido víctimas tan masivamente ahí, pues uno les da sus respetos y se solidariza. Y llamarlo de nombres con efectos políticos en este momento, no sé si es oportuno. No entiendo las razones, la verdad, por las que Estados Unidos ha elegido ahora para hacer una declaración de este tipo. Y no sé a quién beneficia. Simple y llanamente, pues sí, que históricamente hay que decirlo que así fue, pero ¿por qué ahora y por qué de esta forma? No lo entiendo, la verdad. Yo creo que molesta a una parte de los turcos, creo que no a todos. A muchos, sí. Y porque es algo que todavía necesita que el propio país elabore, ¿no? Pero que lo hayan hecho ahora para aparte de las 5 guerras que tienen en Irak, tener una sexta, no lo entiendo bien. Sí, desde el punto de vista político no se entiende muy bien. ¿No tenéis alguna sospecha? Es que ahora que lanzas esta pregunta me gustaría alguna posible respuesta. Una buena pregunta. Yo no la había pensado en detalle, pero la pregunta es muy buena. ¿Por qué ahora y por qué? Sí. Son insondables los caminos del imperio, por decirlo de alguna manera. Sí. No, pero desde luego no había parado a plantearme esta pregunta, pero si tenéis respuesta sería bueno, abrimos a cualquier oyente que se le ocurra alguna la oportunidad de esta declaración. Los demócratas que es verdad, no tenían nada que votar en contra del gobierno y de repente le ponen esta chincheta en... Bueno, alguna de las versiones que decían es que precisamente los demócratas hacen esto para poner en apuros a los republicanos, para lanzarles también ya la última patata caliente. Lo que pasa es que es un poco absurdo teniendo en cuenta que según la mayoría de los sondeos, los siguientes son los demócratas, entonces van a heredar ellos todos los desaguisados los que están sembrando. Sí, que sí están, exacto. Sí. Hablábamos de este genocidio armenio, genocidio sí, genocidio no. En Turquía afirmar el genocidio es delito y hace unos meses en Europa se intentaba que negar el holocausto, negar la Shoah, sea un delito. Es algo en lo que están casi todos los países de acuerdo, pero esta semana hemos encontrado
un artículo en El Mundo. Es curioso porque estábamos comentando antes que lo vimos, pero desapareció. Estaba en la sección impresa del periódico El Mundo, jueves 8 de noviembre, donde explicaban que el Tribunal Constitucional decidió despenalizar un supuesto incluido en el Código Penal del 95, era el artículo 607.2, que preveía penas de hasta 2 años de cárcel para quienes por cualquier medio difundan ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen el Holocausto. El artículo de opinión del Mundo, bastante dudoso el título, decía: la libertad de expresión no se le puede negar ni a los nazis. Artículo de opinión del Mundo respecto a esto. Quiero saber vuestra opinión, quien cualquiera de los dos, que me digáis, en primer lugar, ¿qué opináis respecto a que se elimine esta ley del Código Penal o este punto? Y en segundo lugar, sobre esta opinión editorial del Mundo. Cualquiera. Bueno, yo pienso que si es cierto que el Tribunal Constitucional en España quiere despenalizar ese aspecto, sería trágico. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que sea delito que yo de un señor diga una cosa y él lo considere un deshonor o una infamia, me haga un juicio y yo pueda ir a la cárcel por ello? Pero si se atenta contra el honor colectivo de muchos millones de víctimas, no sea delito. O sea, para mí eso no tiene ni pies ni cabeza. O sea, una persona puede asistir a los jueces para salvar su honor y todo un pueblo no puede asistir a los jueces para salvar el de sus víctimas. Me parece terrible. Y me parece además terrible porque está fuera de todo contexto mundial, como has dicho. Uh-huh. Fuera de contexto europeo, en contra de resoluciones de Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas tienen una resolución específica diciendo que la negación del Holocausto está en contra de los derechos de la humanidad. O sea que a mí me parece que si es cierto, es algo que hay que buscar revertir en Estrasburgo, donde sea. Yo creo que deben haber iniciativas en que se revierta esa acción. Y no sé qué se puede hacer. Yo estoy de la misma opinión, totalmente. Lo único que es importante lo de si es cierto, porque no hemos visto esta noticia en otros periódicos. Sí. En ningún otro. Y yo os aseguro que cuando vi esta noticia en El Mundo, pero si rastreo los periódicos diariamente, ya rastrear sabiendo qué buscas exactamente, y no lo encontré en ningún lugar. Por eso habrá que esperar y ver si realmente... A mí solo me sorprendió que en Libertad Digital saliera Luis del Pino, que se dedica exclusivamente al tema del 11M, y hizo una parte en su columna diaria para escribir solo y exclusivamente sobre este tema, que le parecía igualmente inaceptable que se niegue, y me parece que bueno, ha sido sensible a un tema que es la negación de un delito. Él está en la misma cuerda y le sirve, pero aún así me parece sincero en su protesta, ¿no? Claro. Y es la única otra referencia que he encontrado yo, por lo menos en la prensa, en internet o escrita. Es que esto nos retrotrae siempre al mismo debate de cuáles son esos límites de la libertad de expresión, ¿no? Porque usted tiene que tener sus derechos, pero también los tiene, lo que tú estabas explicando antes, a título personal, yo tengo mi derecho, pero usted no puede humillar, ningunear, o sea, a todo un pueblo, y sobre todo sabiendo lo que usted está negando y con qué motivos espurios uno niega el Holocausto, porque uno no niega el Holocausto porque de repente diga, no, quiero hacer una investigación profunda, sino que es decir, uno tiene otras finalidades, ¿no? Habría que buscar algún medio, yo creo que eso, no sé si no pensáis, además, también hablábamos al principio que en Turquía es justo lo contrario, ¿no? Está prohibido negar, aquí está prohibido afirmar, aquí está prohibido negar. Hay que buscar algo que haga convivible el rigor histórico a la vez de la libertad de expresión. No sé si hay algo factible, si tenéis algún modelo en mente que de algún otro país donde esto se pueda convivir con más tranquilidad. Mira, yo creo que hace un par de siglos sacaron la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, y estos 2 siglos no han bastado para que alguien saque una declaración de derechos del grupo de hombres y de ciudadanos. O sea que todo se ha reducido al individuo en extremo, y creo que necesitamos políticos intelectuales que de alguna manera puedan crear una serie de derechos inalienables de los grupos de personas sin ir a los nacionalismos. Por eso es que ahora los nacionalismos son tanto problemas, porque los derechos individuales no contemplan los derechos colectivos.
y entonces se convierten en nacionalismos radicales y terribles. Uh-huh. Y de alguna manera tendrá que nuestra cultura producir algún tipo de esquema que haga que los grupos puedan sentir su identidad y no ser insultados en su honor, de la misma manera que ahora nos sentimos tan cómodos como individuos, ¿no? No sé, en algún momento lo... Sí, al individuo, no al individualismo, alguna cosa por el estilo. Uh-huh. Antes de marcharnos, se nos va el tiempo. Anápolis. Anápolis está muy rápidamente, no nos va a dar tiempo, sobre todo porque no tiene sentido. Dentro de 2 semanas sabremos bastante más. Sigue esa duda, ¿se hará, no se hará? ¿Cómo valoráis esta cumbre? El silencio lo dice todo. ¿Cómo prevaloráis esta cumbre? Bueno, de antemano, no sé, parece como va a ser más de lo mismo, ¿no? Pero yo no quiero pensar esto. Es decir, yo quiero tener esperanzas, pero por todo el ambiente que lo rodea y los comentarios previos y las declaraciones de los actores y todo eso, no me parece que vaya a generar ningún resultado así muy creativo, pero bueno, no sé, yo tengo esperanzas. ¿Tienes o no? Porque... Sí, tengo, o sea, tengo, a pesar de eso hablo mi lógica, pero yo tengo, sí, que ya sabemos que en esa parte del mundo ocurren milagros, ¿no? Sí, necesitamos unos cuantos todavía. Sí. En Anápolis algo se pueda producir y creo que muchos en Israel critican el hecho de que creen que Abbas no será suficientemente capaz de deliver the goods, como se dice, de poder asumir cualquier compromiso y de impulsarlo dentro de su propia casa. Eso es una gran duda. Pero al mismo tiempo, pues es el líder actual, es con el que hay que tratar. Sí, la principal crítica es que todos los actores que acuden ahora mismo a esa cumbre son débiles. Abbas es muy débil, también lo es Olmert. 3% de popularidad. Sí. No, ha subido, Olmert. ¿Sí? Después del ataque a Siria, el bombardeo ese misterioso sobre territorio sirio, y después de anunciar su enfermedad subieron ahora está creo que en el 11%, pero bueno. Bueno, y también lo es Bush, evidentemente, así que esa es la principal crítica, que de ahí no puede salir algo contundente porque es básicamente una reunión de líderes débiles, ¿no? Pero bueno, yo confío en... Esperemos que tu lógica se equivoque, que tu corazón tenga razón, y en otras ocasiones líderes fuertes no lo consiguieron. A lo mejor es el momento de los débiles. Tal vez llegó. Señores, Albert, Boris, muchísimas gracias a los dos. Es un placer siempre teneros. Muchísimas gracias a ustedes también por su atención, por estar ahí, por seguir escuchándonos. Sigan en Radio Sefarat. La semana que viene volvemos. Shabbat Shalom. Muchas gracias y hasta el próximo esta semana.